Desde las sombras donde el miedo respira, Tito Man MX en la pista conspira. Historias de Teresa, hasta el alma perdida. Misterio lo oculto, aquí cobra vida. Oye, curiosidades del mundo que nadie te cuenta. Paranormal en la escena que revienta. Prepárate para escuchar lo que nos inventa. La verdad es la voz que la mente alimenta. Lo extraño, lo prohibido, lo que pocos se atreven. Realidades ocultas que en tu mente se elevan. En cada episodio un secreto que te atrapa. Tito Man te lo cuenta mientras el misterio te abraza. ¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto, un placer saludarlos. Pues, ¿qué creen? Hoy es día de un episodio más. Hoy pues estamos completamente de lujo porque me he dado la tarea de gestionar unas invitaciones. ¿Qué les digo? Estoy con personas internacionales recientemente, y el día de hoy pues no es la excepción, porque me encuentro con una gran creadora de contenido, pero más que creadora de contenido, una persona sabia, una persona de conocimiento ancestral que ha sido pues un referente en las redes sociales porque ha compartido todo este conocimiento acerca de la magia, la brujería y de cómo tratar nuestra vida cotidiana con diferentes circunstancias que de repente pues nos ponen en encrucijadas o en situaciones difíciles. El día de hoy, tú a mí ya me conoces, pues yo soy Tito Herbert, mejor conocido como Tito Man, y el día de hoy estamos de manteles largos porque está aquí mi gran amiga Isabel Pino Flores. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, Tito Man. Gusto, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu programa. Yo estoy más que encantadísima de convivir aquí con tus seguidores, y pues gracias por esa gran presentación. Pues ahora sí que hay que presentar como es, Doc, a cada uno de los invitados de lujo que tenemos. Mi estimada Isabel, pues bienvenida, gracias de antemano. Yo sé que también eres una persona pues muy trabajadora, con un horario de repente hay medio ajetreado. Más que nada esta invitación es para que la gente desde este lado de Durango, las personas que siguen este proyecto, el proyecto sobrenatural de tu amigo y servidor, pues es que nos platiques un poco acerca de ti y de esas habilidades espirituales que has desarrollado a lo largo de tu vida. Si bien es cierto, quienes ya te conocen sabemos que te has desarrollado como medium y has desarrollado diferentes tipos de prácticas que se consideran de magia o de brujería, pero a grandes rasgos, pues dinos también tus redes sociales y nos vas platicando cómo es que descubres este acercamiento al conocimiento que ahora se dice como prohibido, pero pues ya no es tan prohibido porque ya se está develando. Claro, no, mis redes sociales son Isabel Pino Flores, así me encuentran en Facebook e Instagram y TikTok, y también estoy en YouTube, en Spotify, Instagram, próximamente en Facebook, como Dale Vueltas al Caldero. Ese es el nombre de mi proyecto, que salió apenas hace un mesecito, tiene un mesecito de nacido. Y pues nada, sí me pueden encontrar en redes, ¿no? Que básicamente sí es contenido sobre magia, pero hablamos un poquito de todo, ¿no? Por eso se llama Darle Vueltas al Caldero, porque vamos hablando también de sistemas políticos, vamos hablando de crítica social y varias cosas, ¿no? Porque también está en mi formación, ahorita hablamos un poco de eso, ¿no? Entonces, porque no, a mí no me gusta como presentar la espiritualidad como esto, como algo ajeno al mundo y algo ajeno a lo político, ¿no? O sea, lo espiritual siempre está muy vinculado con lo social, con el contexto en el que se encuentran las personas, ¿no? Entonces, por eso abordamos también desde allá. Y el nombre de Darle Vueltas al Caldero se me hizo como jocoso, ¿no? Y también un poco como gracioso, informal, porque sí metemos comedia, ¿no? Para que sea más ameno, para que no todo sea así como, ay, estamos tomando una clase de magia, ¿no? O sea, estamos aquí tomando el cafecito o la bebida que tú quieras en sana convivencia y muy ameno y compartiendo, ¿no? Y ese es como principalmente como mi proyecto que pues estoy impulsando ahora. Y ahora, ¿cómo llegué a todo esto? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue que pues una niña de allá de Mérida pues de repente comenzó a tener sueños extraños, o cómo la vida la encaminó por este mundo pues de los dones espirituales? Sí. Casi no me gusta llamarles dones espirituales porque pareciera que solo un grupo selecto de personas puede acceder a ello. Y algo que yo comento todo el tiempo es que todos tenemos alma, todos tenemos espíritu y todos podemos conectar, ¿no? Con el mundo espiritual. Cada quien lo va a hacer con las herramientas que tiene, con el contexto, la experiencia. Pero sí, desde niña fui, muy sensible a cosas, pues, que no todo el mundo podía observar o sentir, ¿no? O presenciar, ¿no? O sea,
pero pues en mi niñez, en mi etapa más temprana, yo no era consciente de que eso era algo sobrenatural, hasta que ya, pues conforme fui agarrando más conciencia de mí misma, me fui dando cuenta de eso, ¿no? Me fui dando cuenta que eso que yo percibo, el mundo lo percibe como algo sobrenatural, como algo que está fuera de este mundo, ¿no? Mis primeros acercamientos ya conscientemente a esto fueron desde el miedo, la inseguridad, tabús, desde los estereotipos. O sea, que yo estaba ya en la prepa, no lo naturalicé, pero dije, bueno, esto es parte de lo que yo vengo porque siempre he sentido eso, ¿no? O sea, la otra vez comentaba, ¿no? Que no me acuerdo con quién, no me acuerdo si lo comenté en mi podcast, ni siquiera de eso me acuerdo, pero sí lo comenté en mi podcast, justo en el de Hijos de Hécate, que hubo un momento cuando estaba yo en la primaria y parecerá muy absurdo, pero en la mente de una niña es como, eso está muy loco, ¿no? Me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria, pues ya ves, para diciembre se hace lo del amigo secreto, que luego, pues cuando uno es niño ya el amigo ni es secreto, ¿no? Y así. Entonces, porque yo estudié en un colegio religioso, entonces la maestra, las madres, entonces yo hice mi dulcero y todo y así, yo me acosté a dormir y yo estaba muy emocionada, ¿no? Todos los niños estábamos emocionados con la fiesta en la escuela, ¿no? Y me acuerdo que yo soñé que estaba en el salón, soñé que agarraba el papelito, veía el nombre de la niña que me tocó, y que se lo daba, y que luego ella sacaba el papelito y que me daba a mí. A la misma que yo le daba regalo, ella me daba a mí. Eso lo soñé. Y entonces, obviamente, cuando yo estaba en el salón y todo, yo dije, yo ya sé quién me va a tocar, pero yo decía, ay, que no sé qué, y así, ¿no? O sea, como... Pero al mismo tiempo estaba como expectante de qué va a pasar. Y en el momento que agarro el papel, yo veo el nombre de mi amiga y yo dije, sí, es como en mi sueño. O sea, es real. Esto ya lo había visto, ¿no? Y yo lo vi y dije, ala, y ya le di, ¿no? Entonces se levanta ella, igual hace el sorteo, hace así y se acerca a mí, me da y yo, ¡oh! Como en mi sueño, yo estoy, y me acuerdo que se los dije esto, yo lo soñé. Y obviamente que te tiraron a loca, pero yo me acuerdo mucho de eso. Y ahí fue cuando yo dije, qué rollo con esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero obviamente daba miedo porque, pues te digo, yo estudié en un colegio religioso, vengo de una familia muy católica, entonces obviamente todo esto se le relaciona con la brujería, sí, entonces diablo, la brujería, ¿no? Con es el mala, chamuco. con el diablo, con el chamuco, sí, claro, con el quisim, así le decimos acá en Yucatán, ¿no? Le decimos el quisim, ¿no? Quisim, no lo había escuchado. Sí, así le decimos. Sí, el quisim es, o sea, es como, no es como exactamente la traducción del diablo, pero digamos que es lo que representa como este ser, no tanto como malvado, sino como travieso, sí, medio malicioso. Es como esta figura de la de Eugenio Derbez que hace... Como el diablito que anda buscando a ver a quién perjudicar. Ajá, sí, a eso ese es el arquetipo de Quisim, ¿no? Dentro de la cultura maya, ¿no? Y además, o sea, yo, por ejemplo, también, ¿no? O sea, me pasó lo de las cartas, ¿no? Que pues me topé con una baraja española que tiraron en el carnaval y le pregunté a mi papá cómo se jugaba y él me dijo, pues así, mi mamá las leía, o sea, mi abuela leía las cartas, mi abuela muy católica, ¿ok? Entonces leía la baraja española y yo le pregunté a mi papá, oye papá, ¿y esto? O sea, ¿y cómo las leía mi abuela? Me dijo, no sé, nunca aprendí. Entonces yo en mi niñez, o sea, yo decía, si mi abuela podía, yo también puedo. Y me puse a leerle las cartas a mis amiguitas en el recreo, en el colegio religioso, ya sabes. Entonces, cuando empezaron a manifestarse en las cartas, me empezaron a decir, te vamos a acusar con las madres porque lo que tú estás haciendo es brujería y el diablo y que no sé qué. Y así, entonces como que yo así ya me vi a mí misma linchada en la escuela. Y fui y le devolví las cartas a mi papá y nunca las volví a agarrar hasta muchísimos años después. Entonces, o sea, desde ahí, ¿no? O sea, entonces me pasa eso del dulcero, me pasan varias cosas. Empiezo a ser consciente de que lo que yo estoy percibiendo no lo están percibiendo los demás, pues viene desde pues es que es malo y yo no quiero ir con el diablo.
Entonces, cuando ya se empezó a hacer más evidente y cuando empecé también en la preparatoria, ya brincando hasta allá, ¿no? Tenía yo, o sea, las amigas con las que me juntaba, ¿no? Por alguna razón también eran sensibles y creían en estas cosas y empezamos a hablar de todo esto, pues también ahí como que reconcilié un poco esa parte, ¿no? Y también en la prepa fue la primera vez que me leyeron las cartas, justo porque yo quería saber, porque se me subía todo el tiempo el muerto. Era una cosa de que no había noche que no se me subiera el muerto. Me pasaba mucho esto de que yo volaba, ¿no? O sea, yo en mi sueño volaba. Y obviamente eso ahorita yo lo conozco como el vuelo, ¿no? El vuelo de las brujas. Y proyecciones astrales, que me iba yo a un lugar y, o sea, por ejemplo, yo llegué a ver a mi papá llorando amargamente y todo en su cuarto y mi papá me dijo, ¿cómo es posible que tú sepas? Porque yo estaba, o sea, tú estabas muy dormida, estabas hiper mega dormida, ¿cómo sabías que yo estaba llorando? Yo lo digo porque te vi. Van a ocurrir estas cosas, pero yo no entendía por qué. Por ejemplo, una vez me pasó, ¿no? Que me fui a la casa de una amiga de mi mamá y estaba el espíritu de su suegra y yo le dije a la amiga de mi mamá, me acuerdo que creo que esa vez como que fue la parte más traumática, porque la señora estaba pero sufriendo, o sea, el espíritu estaba sufriendo tanto que yo me dio un ataque de pánico, creo, no sé, porque yo sentía su dolor, sentía su sufrimiento, o sea, sentía como que, porque como fue una persona que causó mucho daño en vida, sentía su sufrimiento y este deseo de redención, pero al mismo tiempo la amiga de mi mamá como el esposo de la amiga de mi mamá le lastimaba de ese coraje todavía. Y entonces yo me acuerdo que me puse a llorar, me acuerdo que hasta mi mamá sí se asustó porque me puse mal y me dices que yo vi cómo se transformó tu cara también y todo, ¿no? Me empezó mi mamá a leer el Salmo, creo que era el Salmo 91, si no me equivoco, era uno de los salmos, ¿no? Que es donde habla, ¿no? De que bajo la sombra de Dios ni las serpientes ni los dragones te van a tocar y no sé qué, que la utilizan mucho para los exorcismos. Entonces mi mamá empezó a leer ese salmo y me echaba agua bendita y así, porque me decía, mamá, quedaba yo muy caliente, ¿no? O sea, mi cuerpo se elevaba mucho y que de repente bajaba así de eso. Pero pasaba eso, ¿no? Que yo percibía un montón de cosas. Además, yo vivía en una casa antigua. Yo vivía en una casa de la época del Porfiria. O sea, todos los factores estaban en ese lugar, ¿no? y todo luego aparte estaba ahí. O sea, casa vieja, que obviamente pues muchas de las veces la gente sabe que en esos lugares, como no había los panteones, los camposantos, ahí mismo se enterraban a las personas, en otras pues los utilizaban como lugares de la Inquisición, y luego pues tú con la percepción no me quiero imaginar. Lo que sí es que, por ejemplo, esas casas que están en esa zona tienen catacumbas. O sea, varias casas antiguas de esa zona tienen catacumbas, que es como que les servía justo para cuando, pues no sé, había alguna invasión o algo así, ahí se escondían abajo. Y algunas de esas casas conectaban con otras. O sea, sé que, por ejemplo, había una quinta que al lado, casi al lado a poquito, tiene otra casa, entonces sé que conectaban con el otro lado, ¿no? Justo era para poder escapar, pues estaban esas, o para resguardarse en un dado caso, ¿no? Entonces en mi casa había una que era el sótano, o sea, tiempo después se volvió el sótano, pero no sé si mi papá o el doctor que vivió antes que nosotros, que es el que le vendió la casa a mi papá, cerró esas catacumbas y ya solo se quedó el pedazo del sótano, y ahí se sentía una energía cañón, sí. O sea, hasta mi mamá, que es católica, apostólica y romana, mi mamá dice, ay, sí, ahí se siente la energía bien fea, ¿no? Entonces, pues claro que yo empezaba a tener una búsqueda en la prepa, y ya fue que conocí una bruja que me leyó las cartas y todo, que era la la mamá de una amiga mía de la prepa. Ella me dijo, no, tú eres medium, ¿no? Porque no era como que yo percibiera, no era como que yo viera como tal las cosas, yo percibía la presencia, me transmitían lo que sentían, me daban mensajes a mi mente, algo de acuerdo a lo que yo sentía.
porque yo me daba cuenta que podía yo describir, ¿no? Personas sin verlas, sin saber, ¿no? En la prepa fue cuando se confirmó mucho que, o sea, ahí se confirmó un montón. Cuando yo estaba terminando la prepa, conocí el budismo. el budismo es una escuela japonesa, que pues recitábamos un mantra por repetición, ¿no? O sea, era de entonación. El caso es que pues siempre fue igual en una casa antigua en el centro, que estaba cerca de justo de una iglesia que se llama Monjas. Se llama Monjas porque ahí había un convento, era un convento muy grande que abarcaba varias cuadras. Y yo vi en el fondo del patio, porque la mesa donde estaba me daba la vista hacia el patio. Detrás de mí estaba la puerta principal y luego daba hacia el patio, que era un patio grande, ¿no? Y de repente yo veo en el patio una monja parada ahí y yo me quedé así como... ¿Qué onda? Ah, chinga. Entonces cuando yo afino la vista de que, o sea, porque yo estaba volteando a ver a la señora que estaba a mi lado, a la dueña del café. Pero luego volví a, o sea, porque así lo vi, vi el patio, y como, una monja, ¿qué? Sí. Entonces, así, una monja, ¿qué? Y cuando hice así, en la fracción de segundo en la que yo volví a ver otra vez al patio, di un aire así que pasó cerca de mí, así, un aire frío, y y sentí aquí aquí junto a mí una energía sumamente pesadísima. Y empecé a sentir como si alguien me estuviera golpeando, ¿no? O sea, el brazo, la pierna, la costilla. Yo me quedé así como, o sea, porque hasta empecé a hacer así. Y en eso, la señora que estaba a mi lado, aquí decimos, aporreó su mano. ¡Ya! ¡Cálmate! Le grita, ¿no? Y ándate de aquí. Y otra vez el aire gélido se va hacia afuera. Y yo así, ¿qué está pasando? Y me dice... Ella también sintió o veía algo, ¿no? Sí. O sea, vio mi cara y yo así de... ¿qué? Así, ¿qué? Me la estoy pasando raro. Y vio, o sea, obviamente me vio sorprendida. Me dijo, tranquila, no te va a hacer nada. Y yo así, sí. Yo también así es soy con los medium, nuevos, ¿no? Me dijo. Ajá, yo también soy medium. Es una monja, ¿verdad? Lo que viste. Y yo así de que me dio la garrotera como del Chavo del Ocho, ¿no? O sea, y dije, ¿cómo la supo? Y me dijo, ¿cómo? Así de que, ¿qué dijiste tú? No estoy loca, ella también la vio. Sí, claro, yo dije, no, ya, no, adiós. Entonces, obviamente, o sea, cuando ella me dijo eso, sí, yo también soy medium, es una monja, no te va a hacer nada, la tenemos tranquila. Lo que pasa es que como le prestaste atención, le diste entrada, y yo así, ¿cómo no prestar atención a una monja en un patio? Ya sabes, plantas, no sé qué, monja, ¿cómo no le vas a prestar atención, ya sabes? Esa creo que fue la primera vez que yo vi algo como tal, o sea, que fueron cuestión de segundos, ya sabes. Al menos la primera vez que yo vi de manera consciente, porque yo de bebé, yo veía cosas todo el tiempo, ¿no? Pero yo ya estando consciente, creo que, o sea, en mi mente racional, porque te digo, o sea, por ejemplo, yo veía luces y tengo imágenes muy borrosas, pero yo creo que yo veía. Nada más que hubo cierta etapa de mi vida también en la que como que se me desconectó un rato todo esto. Pues porque también me enfrenté a la oscuridad de la humanidad. Sí. No, es que aparte, no iba a poder lidiar con la vida cotidiana, como todo este tema es tabú, uno busca, bueno, yo digo no, o al menos yo buscaría pues mitigarlo con mi estilo de vida convencional, y si veo algo lo ignoro y en algún momento pues debe como que apagarse un poquito el interruptor, ¿no? Otra vez hasta que haya algún detonante. Sí, y punto ese interruptor apagado en cierto momento de mi infancia no fue algo voluntario. Me acuerdo que me dijeron, ¿no? Que pues iban a dejar de estar conmigo porque iba yo a entrar en una etapa de mi vida en la que ellos no querían ver, ¿no? O sea, como que ellos me advirtieron que lo que seguía era algo muy duro y la verdad sí lo fue, ¿no? Te comento eso, de hecho, en los primeros 2 capítulos de mi podcast.
una mini biografía, ¿no? O sea, de cómo todo cómo la vida se va mezclando con todos estos sucesos también sobrenaturales, que al final ahorita ya digo, es lo más natural del mundo. Todo el tiempo estamos conviviendo con espíritus, estamos muy distraídos con todo lo demás, ¿no? Y en el budismo, tiempo después conozco el budismo y me acerco a él. Vino a modificar un poquito también mi sistema de bastante de creencias. También conocí mucha más gente sensible a esto, y ahí fue donde yo confirmaba, ¿no? Cada vez más que pues todo lo que yo sentía, lo sentían los demás. Habían más personas capaces de sentirlo y de explicármelo también, ¿no? Porque yo necesitaba una manera de entenderlo. Pero en el budismo conocí justo el autoconocimiento, el tema de practicar y así, el tema de pues buscar aplicar sabiduría en tu vida, ¿no? Y así entonces conocí como otras maneras de conectar con lo que mucha gente cree que es Dios, ¿no? Y así fue como fui perdiendo tabúes. También mucho tiene que ver, y es algo que comento, pues yo estudié en la Facultad de Antropología, yo soy licenciada en Literatura Latinoamericana, así como pueden ver. Entonces yo estudié en la Facultad de Antropología, y en la Facultad de Antropología pues allá te topas con mucha cultura, con muchas culturas, te topas con muchos tipos de pensamiento de diferentes épocas. La carrera que yo estudié estaba centrada dentro de la cronología de la literatura, o sea, veíamos desde la literatura medieval, pero también teníamos cultura y pensamiento de la Edad Media. También teníamos cultura y pensamiento del Renacimiento, cultura y pensamiento de el siglo de las luces, ¿no? Y así hasta el siglo XXI. O sea, teníamos todo eso acompañado de otras materias que nos permitían entender cómo se pensaba, cómo se percibían las cosas en ciertas épocas, sistemas políticos, religiosos, sobre todo. O sea, la religión siempre y las creencias siempre estuvieron muy presentes dentro de los estudios, pues, antropológicos y literarios, ¿no? Entonces eso me abrió muchísimo el panorama para que yo entendiera que había muchas otras maneras de conectar con lo divino y conectar con lo espiritual, ¿no? Ahí fue donde también más me adentré ahí, y a través de la literatura caribeña fue que yo conocí la religión yoruba. Yo pensaba que era algo malo, pensaba que eran demonios porque la iglesia me enseñó que era así. Y luego cuando conecto y nada que ver, es una religión sumamente hermosa. Las idiosincrasias que manejan y todo. Y sobre todo que, o sea, todo el panteón yoruba es precioso. Entonces, y luego yo cuando conozco todo eso me entero que mi bisabuela era yoruba. Pues primero que nada, o sea, me intrigaba mucho porque además era algo que yo supe hasta grande, y no lo supe por mi familia, lo supe de forma indirecta. Una de las mejores amigas de mi mamá, ella conoció a mi bisabuela y me la describió. O sea, algo estábamos hablando. Mi misma abuela, la que leía la baraja española, la que era muy católica pero leía la baraja española, ella decía que su suegra le había hecho brujería, ¿no? Entonces algo salió de allá y yo dije, ay no, está bien, que no sé qué, y me dice, es que tu bisabuela era bruja. Y yo, sí, tu bisabuela era una mujer indígena de Chiapas, y ella todo el tiempo, o sea, mi bisabuela tenía facciones pues de los pueblos originarios, era una mujer morena, alta, ¿no? Que todo el tiempo usaba turbantes y estaba fumando puro, ¿me explico? O sea, que todo el tiempo tenía la cabeza tapada, se la pasaba fumando puro, y me acuerdo luego yo, o sea, le pregunté a mi abuelito, oye abuelito, ¿tu mamá era bruja? Y me dice, bueno, o sea, sí, pero no, o sea, mi abuelito, o sea, sí, pero no, ya sabes, como que no lo quería aceptar, porque era además algo que en ese entonces era como... Eso es de vez en cuando. Y entonces me contó que, o sea, sí, que porque les hacía limpias, y me decía, ¿no? Que para ciertas épocas del año ella les escupía ron, ¿no? O sea, o aguardiente así por todo el cuerpo, o sea, al frente y atrás, ¿no? Entonces, y yo así, ¿qué?
O sea, sí fue como muy impactante para mí, porque, o sea, mi abuelito, que además, o sea, también, ¿no? Mi abuelito, yo lo conocí ya grande porque estaban peleados él y mi papá. Pero jamás en la vida se me ocurrió preguntarle, o sea, y él tampoco lo había dicho, porque era algo que no se hablaba, era un tema tabú. Sí, y estaba mi mamá presente y me dijo, sí, o sea, yo conocí a la abuela de tu papá y era así, me dijo, y yo me quedé así como... Y entonces yo empecé a averiguar más y todo, y fue como muy impactante. Justo la historia de esta tía, la que yo te comentaba antes de empezar, de Isabel, de mi papá, por la cual yo tengo este nombre, hay toda una, pues un mito alrededor, o sea, familiar, ¿no? En donde, pues se piensa que el hermano de esta, o sea, mi otro tío abuelo, el hermano de Isabel, de mi tía abuela, la que él le había pagado a mi bisabuela para que le hiciera una brujería y tuviera ese desvivimiento prematuro, porque ella perdió la vida embarazada de 8 meses. Entonces, pero no sacaron, porque pudieron haber sacado al bebé y no lo sacaron, dejaron que se quedara ahí adentro. Y era porque la casa, ella se había casado con el hermano de mi abuelo. Además había como una doble unión familiar. Ella se había casado con el hermano de mi abuelo, ellos dos sí se casaron enamorados. Porque además, o sea, mi abuela y mi abuelo se casaron forzados y a partir de ahí se conocieron Isabel y Pepe, que era el hermano de mi abuelo, y se enamoraron. Entonces, mi bisabuelo Pino le da una casa. En ese entonces, mi abuelo no era hijo legítimo de mi bisabuelo Pino. Entonces, les regala una casa cuando ellos dos se casan. Cuando Isabel y José se casan. Y entonces, la cuestión era que si nacía el bebé, pues él iba a quedar como el heredero de la casa. ¿Me explico? O sea, en ese entonces, como se casaban por bienes mancomunados, inmediatamente, ¿no? O sea, él quedaba como, en dado caso de que uno de los dos perdiera la vida o los dos, pues el niño se quedaba con la casa, ¿no? Digo que me medio contó esta parte, de hecho, digo, ya no me preguntas más, se alteró mucho. No, porque mi mamá sufrió mucho, que no sé qué, por culpa de su suegra, que no sé qué, esto, lo otro, y así, ¿no? Es algo, y ya no me vuelvas a preguntar de esto, yo siempre, eres el único que tiene esa información. pero fue muy impactante para mí, y a partir de ahí pues yo me reconcilié con las otras creencias, ¿no? Porque yo todavía decía, bueno, o sea, son las creencias de otros, pero cuando vi que estaba mucho más cerca de mí de lo que había pensado, yo dije, no, a ver, necesito reestructurar todo mi sistema de creencias. Sí. Oye, ¿tú crees, por ejemplo, este tipo de temas? No sé, ¿verdad? Yo tengo la teoría, no te puedo decir si hay un artículo, un estudio o algo así, de que nosotros podemos heredar los talentos, por ejemplo, de los padres, pero también podemos heredar algunas habilidades espirituales. Igual en las películas a veces nos plantean, ¿no?, de que el tatarabuelo era un buen pistolero y yo, como pues soy familiar consanguíneo, también soy buen pistolero. En el tema, haciendo esta analogía chusca, ¿tú consideras o tú qué crees en base a tu conocimiento de que sí se puede como que transmitir este tipo de temas espirituales a la descendencia? Yo creo que no es que eso te defina completamente, pero sí creo que te puede influenciar mucho esta conexión. Influenciar, o sea, no es de que sea de a fuerza que tengas que ser igual, pero que te haga un poquito la balanza a un lado si tú le entras por ese lado, ¿no? Sí, yo creo que sí influencia, y es algo porque, por ejemplo, cuando yo doy mis talleres de magia y paganismo y de tarot y todo, siempre comento esto, ¿no? O sea, el hecho, tú puedes nacer de una familia, de un largo linaje de médicos, ¿no? De doctores. Eso no quiere decir que cuando tú naces, ya naces con el título de doctor automáticamente, ¿no? O sea, tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad, tienes que prepararte, someterte a pruebas para convertirte en un buen doctor, ¿no? Lo mismo es en esto, o sea, así es como yo lo traduzco, ¿no?
pon tú, las personas que tienen este linaje tan largo de médicos, pues tienen la ventaja de que tienen mucha más información más cerca, tienen quien les ayude en la familia, ya se relacionan más con ciertos tipos de lenguajes específicos, ¿no? Y se les puede facilitar ciertas cosas, a diferencia de una persona que nace en una familia en donde nunca han ido a la universidad. Entonces, tal vez esta persona se va a tener que esforzar más, pero eso no va, o sea, no va a definir qué tan bueno eres con tus habilidades, a menos que tú en la vida te prepares. Y yo pienso que es lo mismo en el tema de la magia y la brujería. Podrás tener un largo linaje, pero si tú no te preparas, si tú, no solo por el tema de estudiar, sino en el tema de la práctica, de una práctica honesta, que venga genuinamente porque quieres aprenderlo, porque quieres conocer más de ti y de tu conexión con lo espiritual, y no solamente para hacer trabajos de brujería con las demás personas, ¿me explico? O sea, para demostrarles a los demás que eres la gran o el gran brujo y así, o sea, que genuinamente venga desde ese interés. O sea, creo que eso es como que lo más importante, porque al final la práctica espiritual es para uno, y sí hay un punto en el que tienes que, no es que tengas que, pero sí hay que brindar cierto servicio, pero no es para eso. Mucha gente piensa que cuando nos metemos a esto es porque es que mi misión en la vida es ayudar a otros. Sí, de tu misión está ahí, en compartir esto que ya sabes. Yo creo que el conocimiento se tiene que compartir, pero no es eso lo único, es tu autorrealización, tu conexión contigo mismo, tu conexión con el universo, que tú encuentres esa conexión con el universo, la Latis o como le quieran llamar. Ahorita mencionaste algo acerca de lo que son las preparaciones. En tu caso muy, muy particular, ¿qué manera te preparaste para dominar un poco estos temas? Por ejemplo, la lectura de cartas, magia, la brujería. No sé, ¿verdad?, cómo piensen los demás, pero cuando dice alguien me preparé, no es como que voy a ir a una escuela, así te van a dar pócimas 1, brujerías 2, y tienes que aprobarla con este examen para poderlo dominar, ¿no? ¿De qué manera ha sido contigo? Porque él le preguntó a algunas personas en diferentes situaciones espirituales y me dicen que en muchas veces esto es como muy personal, ¿no? Poco a poco uno en el camino uno se va encontrando un libro, de un libro lo lleva a otro, pero se vuelve muy autodidacta. En tu caso, ¿cómo fue este desarrollo del conocimiento? Exactamente así, con lo autodidacta. Luego yo me fui yo fui entendiendo muchas cosas o sea, yo de repente, o sea, me di cuenta como decir, ¿por qué estudié literatura si no voy a hacer, o sea, no voy a ganar dinero con eso? Ya sabes, así como, me voy a morir pobre, que no. Ajá, muy, muy lectora y todo, pero ajá, o sea, es aquí en México, sobre todo, y en provincia, de este tipo de temas de humanidades no es nada fácil y todo, ¿no? Entonces yo de repente dije, ¿por qué me puse a estudiar esto? O sea, como que ¿para qué me va a servir? Pero luego yo me daba cuenta que, o sea, estaba muy padre porque desarrollas pensamiento crítico y todo, pero cuando desarrollas pensamiento crítico te empiezas a dar cuenta que el sistema está mal, que todo está mal, ¿no? Y dices, ay, vivía feliz en mi ignorancia, ¿sabes? De hecho, yo a veces también ando en la calle y digo, ay, quisiera ya como que andar así tranquilo, estarme comiendo un cono en la plaza y no preguntarme tantas cosas. Agarra uno algo y lo dice, ay, ahora quiero entender lo otro, ay, lo se frustra uno. Sí. Y pienso yo que mucho de este camino, al menos a mí me ha estado ya pasando recientemente, que le he dado formalidad. Siento que me he quedado un poco solo porque ya mis temas o mis cuestiones o mis gustos no han estado ya encajando con muchas personas, ¿no? Pero es como dices tú, ay, quisiera ya mejor no saber nada y ser normal al 100%, ¿no? No es que sea un especial, sí, pero claro. simplemente ya no preguntarte. Claro, y igual digo, o sea, ¿por qué no estudié para, no sé, otra cosa que no sea esto, ¿no? Porque sí, te juro que llega un momento en el que dices, pero por otro lado, cuando empecé la práctica espiritual, me fui dando cuenta de que esas herramientas me sirven un montón para la práctica de la brujería. Justo lo mío fue autodidacta. Para empezar, yo tuve una serie de experiencias, ¿no?
lo he comentado. Cuando estaba en la universidad, yo estaba muy metida en el budismo. Entonces, yo creía que el budismo era la respuesta, ¿no? O sea, yo genuinamente en ese entonces sí caí en el pensamiento sectario de que este es el budismo verdadero. De hecho, así se autonombran a sí mismos, el budismo verdadero. Entonces, en esta religión, pues teníamos un objeto de veneración. Pues, nosotros entonábamos mantras y liturgias en japonés frente a este objeto de veneración. ¿Sabes cuál es? Es el de Uma Thurman. ¿Has visto la película de Uma Thurman? No, sí, bueno, es el de Uma Thurman y el de... Ay, ¿cómo se llama esta cantante? Ahorita viene a mi mente. Tina Turner. ¿Qué es ese? Tina Turner inició practicando este budismo, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo mezclaba lo de mi mediumnidad con el budismo. Unas personas me dijeron, una chica que estaba teniendo como... era una chava que era cajita, ¿no? O en algunas se les conoce como caballos, ¿no? Tienen muy abierto aquí y se entran y salen los espíritus a su antojo, no lo sabe regular. Entonces le estaba pasando que habían un montón de espíritus, acumularon un montón de espíritus y se le iban como pues metiendo, ¿no? Y se puso mal y me mandaron a llamar. Y yo, en mi afán, yo dije, bueno, me los llevo, los pongo frente al objeto de veneración y trascienden, ¿no? Y y gran error, porque después de eso vinieron cosas muy fuertes. Pero bueno, yo hice lo que pude, jalé a los espíritus conmigo y los llevé, pero yo no contaba que la roomie con la que yo estaba, pues también era cajita. Y entonces, siempre es una cuestión de que tiene que estar alguien para que reciba el mensaje. De preferencia deben ser dos mediums, uno que recibe el mensaje y el otro es el que lo traduce. Entonces a mí me tocaba como convivir con ellos y así, entonces yo los ponía frente al altar, o sea, ponía a mi amiga frente al altar. Después de que pasó todo ese rollo, hubo un momento en el que mi amiga le empezó a poseer algo que no era... Yo me senté frente al objeto de veneración y empecé a entonar, y yo les dije, si hay algo ahí, lo que sea, que me esté cuidando, que me esté escuchando en este momento, algo que esté ahí arriba, donde sea que estén, en los altos, por favor, bajen a ayudarme. Y la luz de la habitación cambió, fue muy fuerte. Se sintió una vibración muy ruda en la casa y yo sentí como este ser salió de la casa y como que hubo un momento en el que ya paré porque sentí que porque además cuando yo estaba entonando no se oía solo mi voz, se oía de fondo como si yo tuviera gente detrás de mí entonando lo mismo que yo. No sé cómo explicártelo, o sea, como si yo tuviera detrás de mí una multitud, ya sabes. Una especie de reverberación, así como un eco. Sí, había pero estaba yo literal estaba yo en una casa de Infonavit, ¿me explicó? Porque eso fue cuando yo me había salido de mi casa. Entonces, y se oía impresionante. De hecho, pero yo seguía entonando hasta que llegó un punto en el que sentí que tenía que parar y como que algo me dijo, tranquila, ya va a llegar la ayuda. Y ese mismo día, un amigo nuestro llegó, porque él también era medium, o sea, él también tenía ahí esa sensibilidad. No sé si era medium como tal, pero tenía una sensibilidad al respecto. Y me dijo, no sé por qué, algo me dijo que yo venga acá. Y yo. Me dijo, ya sentí lo que está afuera. O sea, en el momento en el que yo crucé el umbral de la casa, supe por qué tenía yo que venir, pero él no sabía. Él como que terminó de trabajar y dijo, tengo que ir a ver a estas chicas. Y yo le dije sí, y entre él y yo ayudamos a terminar de sacar a ese ser, ¿no? Era un ser de bajo astral, si no me equivoco, hasta podría ser demoníaco. Y ya, o sea, porque justo, y después de eso, otra persona. De repente al día siguiente o a los 2 días,
yo me levanté, mi amiga siempre era más mañanera que yo, siempre. Y de repente yo me desperté y vi que me desperté antes que ella. Y en eso me levanto, voy al baño y así, y empiezo a escuchar cómo mi amiga habla como cubana. Y yo dije, ay no, ya empezamos otra vez. Ya sabes. Ay no, ya. Me dijo, no, tranquila, y me empezó a hablar y me empezó a decir que cuando yo pedí ayuda, ella escuchó, y que, me dijo, a mí me envía a alguien de tu familia y lo vas a averiguar después. Y yo me voy a quedar contigo, yo te voy a estar ayudando y te voy a estar guiando en tu camino espiritual y a conectar con todo esto. Siga haciendo lo que estás haciendo, no te voy a decir que no practiques la religión que estás practicando ahora, vas a ir encontrando tu camino, pero yo te voy a acompañar todo este tiempo, a partir de ahora. Y mi amiga se duerme, y en el momento en el que ella cierra los ojos, las luces se prenden y se apagan, ¿no? Así como en Stranger Things, así, tuk, tuk, y yo. Y desde eso yo, ya luego, con el paso del tiempo, supe que era Macarena, era mi guía espiritual, me la mandó mi bisabuela, porque Macarena era una mujer afrodescendiente, ¿ok?, de la religión Yoruba. Y esa me la mandó mi bisabuela, y fue tiempo después de que yo conecté con Macarena, fue que me enteré lo de mi bisabuela, de que mi bisabuela era Yoruba, y yo así como, ahora me hace sentido todo, ¿no? Entonces, yo me fui dando cuenta. Comienzan encajando, ¿no? Empiezan a embonarse las piezas, y entonces también yo tiempo atrás, unos meses antes, había comprado mis cartas de tarot, pero las dejé a un lado, ¿ok? O sea, las hice a un lado porque en la religión del budismo que yo practicaba nos decían que teníamos que dejar todas las enseñanzas heréticas, ¿no? Igual les usaban la palabra herético. Y entonces yo sentía como Macarena, cuando yo la sentía cerca, ella me decía, el tarot, niña, el tarot es tu camino, agarra el tarot. Y yo la ignoré mucho, olímpicamente yo la ignoré muchos años. Yo me aferré lo más que pude al budismo, pero cuando vi que ni el budismo me estaba respondiendo a muchas cosas, porque además luego me di cuenta que estaba yo en una secta. En una secta. O sea, se volvió sectario de ese momento. Por ejemplo, del tarot, sí. Ayúdame un poco a entender de qué manera se puede interpretar. He conocido personas que han tenido el conocimiento, por ejemplo, de la cafeomancia, de la quiromancia, pero del tarot también, y cada uno tiene como una respuesta en la que ellos tienen su forma de lectura. El conocimiento, como ellos la han llegado a interpretar, siempre autodidacta. En tu caso, por ejemplo, ¿tú también le estudiaste sola o tuviste algún maestro o maestra? Lo estudié sola. Decidí dejar de ignorar a Macarena y dije, bueno, voy a aprender tarot ya, déjame en paz. Y lo hice. Fue con las herramientas que yo tengo. Herramientas de investigación, resumen, de síntesis, todo esto. Entonces fui estudiando, y aparte pues me di cuenta que también habían muchos simbolismos que yo ya conocía por la literatura, simbolismos de la Edad Media, lo que significaba lo femenino, lo masculino, la alquimia, todo eso, pues ya tenía yo una serie de nociones previas. Entonces lo fui estudiando. Yo todo lo que sé de ocultismo, yo no he ido a ninguna escuela, ya no inicié con la Wicca, tampoco que me haya yo metido a una religión neopagana, tampoco, todo fue como posterior a mi renuncia hacia el budismo, que todo se fue dando de una manera muy libre, muy autodidacta y muy intuitiva, y gracias a las herramientas que yo ya tenía pues por la universidad y por muchas cosas, fue que pude aprender mucho mejor, ¿no? Inclusive cuando yo empecé a aprender más y todo, la gente me pedía, oye, da cursos, y yo decía, ¿cómo voy a dar un curso si yo nunca he tomado un curso de tarot? Yo dije, ¿cómo voy a hacer? No,
Y dije, ¿cómo voy a estafar a la gente de esa manera? Pero luego, como que algo me cruzó y espérate, fuiste maestra 7 años, tienes una carrera universitaria que está vinculada con la investigación, claro que puedes preparar un tema y claro que puedes enseñarlo desde tu aprendizaje. O sea, mis cursos de tarot están basados en cómo yo aprendí a leer las cartas. Entonces, haz de cuenta que yo estudié las cartas y todo, o sea, estudié los simbolismos. Pues obviamente, o sea, este tipo de cosas no te las puedes aprender como cuando estudias las tablas de multiplicar de carretilla, ¿no? Que te lo aprendes de 2 por 1, 2 por 2, 4. O sea, no te sirve de nada la información. Entonces, lo que yo empecé a hacer, para empezar, busqué a todas mis amigas, familia, todo el mundo. Decía, ven a que te lea las cartas para que yo practique, ¿no? Entonces, yo literal me lanzaba así al precipicio como el loco, hacia el salto de fe. Entonces, había hecho mis tiradas y todo eso. Entonces, cuando salía, hace cuenta, hacía la tirada y tenía mi librito acá. Entonces, si yo ya sabía más o menos, decía, bueno, pues mira, esta carta significa esto y esto. Pues mira, bien, tu pasado es así, ya sabes. Ahora, chinga, no, perdón. No hay problema. Espérate, no me acuerdo qué significa esto. Voy a checarlo en mi libro, ¿no? Cuando se me gastaron las amigas, ¿sabes? Lo que yo hice fue poner un anuncio en Marketplace. es el de tarot por 100 pesos. Gratis. Por día dije free. Siempre hay como un tema de intercambio. Por ejemplo, mis amigas, siempre debe haber como un intercambio. Es aprender a dar y aprender a recibir todo el tiempo. Esto es así, ¿no? Como es arriba, es abajo. Todo el tiempo hay dualidad. Pero, o sea, si me quieres regalar algo, lo que te nazca del corazón. Por ejemplo, en ese entonces yo les decía, no, pues dame cigarros para Macarena, o un puro, o ron, y lo hacían, ¿no? Todo, o me decían, mira, te traje un pan, o te traje un café con pan, o eso era parte, ¿no? Lo de los 100 pesos, yo cuando que tú ves, ¿no? En Marketplace, lectura de tarot, y empiezas, voy a ver qué pasa. Y escribes, entonces yo les decía, cuando me escribían, yo les decía, oye, mira, lo que pasa es que yo sigo aprendiendo y pues en el momento voy a estar leyendo mi librito durante la sesión. Si no te gustara la sesión, no me tienes que pagar nada o no me tienes que pagar completo, solo dime qué es lo que no te gustó. Y si sí te gustó, pues págame los 100 pesos, pero si no tienes los 100 pesos, no importa, ¿no? O sea, lo que puedas. Pero tenía que haber ese intercambio, ¿no? Afortunadamente para mí, siempre me dieron los 100 pesitos. Oye, otra pregunta, por ejemplo, dejando en claro esta parte del tarot que muy autodidacta y sobre todo práctico, ¿no? Luego uno dice, no, me llega la idea así ya, y yo, no, qué chido, ojalá todos pudiéramos aprenderlo así, pero yo tengo como que una pregunta muy curiosa es, cuando hablamos acerca de la magia y la brujería, siempre están implícitas, por ejemplo, las veladoras, las pociones, el incienso. ¿De qué manera se puede conocer este tipo de, porque no sé si llamarle recetario, este tipo de manual, o cómo se puede saber de que, por ejemplo, una vez escuché a una muchacha que decía que tenía que preparar un agua de rosas en cierta luna? Entonces digo, bueno, ¿y eso dónde lo sabe, no? ¿Cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? Por ejemplo, en tu caso, porque la brujería y la magia pues tienen implícito elementos de la naturaleza, combinación de elementos de la naturaleza, plantas. Mira, muchas de esas cosas son intuitivas, ¿ok? O sea, y cuando hablamos de lo intuitivo viene desde dentro de nuestra naturaleza. Por ejemplo, el tema de las lunas, ahorita ya hay más información sobre eso, pero también antropológicamente se sabe que los ciclos pues femeninos están vinculados a las lunas. De hecho, dentro del sagrado femenino, decir estoy en mi luna es estoy en la menstruación. El ciclo menstrual es básicamente un ciclo lunar. Lunas originalmente son 13 y así. Todo eso viene con esta lógica, ¿no? O sea, la luna llena es cuando cuando el vientre está lleno, y la luna nueva es cuando el vientre está vacío. La luna menguante es cuando este vientre se está vaciando. Está muy vinculado con las divinidades femeninas. Es ese instinto que en parte, aunque hay mucha gente que no va a tener el conocimiento académico que yo tengo,
pero sí es bastante intuitivo. Ahora, tengo que comentar, ¿no? O sea, la brujería como tal, o sea, dejó de ser perseguida posterior a la Edad Media, ¿no? Para el Renacimiento, finales del Renacimiento, siguió siendo perseguida por otras personas, por el cristianismo, los múltiples tipos de cristianismo, no solo el catolicismo, sino por ejemplo, muchas religiones cristianas protestantes fueron de las que más cazaron brujas. ¿Y a qué voy con todo esto? Que todos estos temas vinculados a la autocuración, conocer los beneficios de las plantas, y las mujeres nos desconectaron de nuestro cuerpo, de los partos, hicieron a un lado a las parteras y todo eso. Todo eso fue perseguido socialmente durante mucho tiempo. Apenas en el siglo XIX se empezó a aceptar en las escuelas ocultistas porque muchas estaban lideradas por hombres. De hecho, la fundadora de la escuela teosófica es Madame Blavatsky, y ya luego de ahí vienen otras escuelas como las de la Aurora Dorada, ¿no? Que también llegaron a ser estudiantes o aprendices de la escuela teosófica de Blavatsky, ¿no? Y justo mucho de lo que hay con todos estos temas es que varios de ellos también eran bastante supremacistas blancos y misóginos. Entonces sí les hacía mucho ruido, ¿no? Que una mujer sea la que les tenga que enseñar todo esto, y aunque no lo van a aceptar, o sea, están ahí el tarot de Aleister Crowley fue diseñado por una mujer, nadie sabía quién es. El tarot más famoso de Sir Arthur Edward White fue diseñado y creado por Pamela Colman, que era una mujer y murió en la pobreza. Estamos hablando de que socialmente las mujeres hemos sido perseguidas y todo eso, y la brujería como tal está vinculada a las mujeres y la magia a los hombres. Los magos son hombres y las mujeres son brujas. Incluso hasta en la de Harry Potter está así, los magos son hombres y las mujeres son brujas. Digo, ahí no lo jerarquizan tanto en ese sentido, pero desde ahí viene esto. Llega las religiones neopaganas como la Wicca, llega Gerald Garner, que viene a tomar estos aprendizajes un poco también inspirado en la escuela teosófica, inspirado en varias culturas, sobre todo nórdicas, celtas, un poco indonesias y así. Entonces van mezclando todo eso y lo nombra, ¿no? Ahora es el neopaganismo, ¿no? Entonces es gracias a eso que empieza otra vez a difundirse pues ciertos conocimientos que habían sido robados, o sea, que habían sido medio perdidos, robados u ocultos. Entonces, sobre todo viene también desde esto, ¿no? Desde el retomar lo que fue marginado en su momento. Y ellos fueron pues de las primeras religiones neopaganas, o sea, la fundación pues, ¿no? de la religión Wicca, de las primeras religiones neopaganas, que le daban su lugar a la divinidad femenina. Entonces, que le daban su lugar a la diosa. En el mismo sentido, los rituales de los Shabbats, o sea, son llevados por la sacerdotisa y el sacerdote. Y entonces todo eso, pues toda esa información llega de algún modo, se ha esparcido y se convierte también en parte de cuestiones culturales. Bien, o sea, las culturas, mucho tiene que ver también el folclore de cada lugar, ¿no? En cada lugar las abuelas, o sea, tenemos, digo, instintivamente las mujeres esta conexión con lo lunar. Las abuelas saben, y sobre todo, por ejemplo, la luna estaba conectada con la agricultura. Los ciclos lunares estaban vinculados con en qué momento se siembra y en qué momento se cosecha. Entonces, todos esos conocimientos pasan también en la oralidad a las personas a través de pues lo que nosotros llamamos folclore. Si tú quieres hacer crecer algo, pues que sea de luna nueva a luna creciente, ¿ok? Porque va a crecer con la luna va a influenciar este crecimiento. Mientras que estaban desviviendo mujeres, ¿ok? En la Inquisición, los mismos religiosos y en las mismas esferas de alta sociedad estaban practicando magia y se autonombraban magos y no eran perseguidos por la Inquisición. Aquí fue una persecución hacia mujeres que tenían un conocimiento.
Entonces, esta división viene desde una manera también de desepararnos de la magia, ¿no? Nuevamente de marginalizar, porque además no sentenciaban a las mujeres de alta sociedad, que algunas sí tuvieron que como que enfrentar cargos y todo eso, pero la mayoría de las que fueron sentenciadas por estos juicios tan injustos, eran mujeres campesinas, eran mujeres del pueblo. Entonces, yo siempre comento, ¿no?, que esto, lo que mucha gente nombra como alta magia, es una manera también clasista de dividir las cosas. Por eso yo me autonombro bruja, porque estoy más dentro de este posicionamiento rebelde. Yo no digo que todos los que se autonombran brujos son charlatanes, o sea, brujos hombres, que sí también había eso, o sea, durante la Inquisición sí fueron condenados algunos hombres por práctica de brujería, ¿me explico? Pero justo la referencia histórica señala más hacia las mujeres, hacia ese aspecto, ¿no? Pero no quiere decir que los hombres no se puedan apoderar de eso también, dependiendo desde qué lugar lo están practicando, ¿no? Sí es como, pues, importante. Hay mucha gente, por ejemplo, que practica y tiene las mismas creencias exactamente que yo tengo, pero dicen, no, yo soy sacerdotisa, yo soy esto o lo otro, porque yo no me identifico con eso, porque justo la palabra bruja fue para peyorativizar, ¿no? Pero cuando nos apropiamos de algo, ¿no? Como las personas afrodescendientes se apropiaron de esta palabra que les decían para insultarlos, y ellos la tomaron como parte de su identidad y cómo se reconocen a sí mismos. Eso es parte de apropiarte de algo que, lejos de degradarte, lo tomas como un fortalecimiento de poder. Sí tiene mucho que ver con eso, pues es esto que te estoy comentando. No pasa nada si los hombres se autoprograman brujos, es válido, completamente válido. Te había dicho antes de grabar que me interesaba conocer un poco acerca, pues, de un culto o corriente filosófica que, pues, es considerado muy antiguo. Tú, más que nadie conocedora de la literatura, sabes que dentro de toda la influencia cultural que tenemos por una parte todo lo que existió de los romanos, que ahora tenemos como herencia, pero antes de ellos todavía estaban los griegos, y me gusta mucho la manera en cómo se narra la mitología griega, porque es vasta, y yo pienso que conocerla todo, pues, cuando se da uno abasto de todo lo que existe, ¿no? Comúnmente conocemos, claro, a lo que son los dioses del Olimpo nada más como un referente popular, pero antes de los dioses olímpicos, los titanes, o existían aquellos seres superpoderosos que le dieron de alguna manera orden al desorden del cosmos, o de lo que existía dentro de todo el universo, y dentro de ellos pues había una deidad conocida como Hécate. Con el paso del tiempo, pues, las cosas impresionantes es que, pues, no se ha perdido dentro del todo en la historia. Y cómo es que ahora ha tenido como esa popularidad, porque ya lo he visto en varias partes, y cómo es que se adopta esa creencia, y en qué creo o en qué busca como basificar su pensamiento. La figura de Hécate es una figura sumamente interesante y compleja, porque justo llegó a través de la Wicca, pero dentro de la misma Wicca hay varias como vertientes, ¿no? Y quienes a ella la reconocen como la diosa, pero también tienen varias diosas, o sea, dentro del calendario celta, ¿no? Que te digo que se influenciaron mucho en eso, pues tienen a Brigitte, tienen a Lita y todo esto, ¿no? Que son representaciones de la energía femenina de la divinidad, ¿ok? Entonces hay otros, por ejemplo, que más bien no le dicen Hécate, le dicen, o sea, es más, reconocen a la diosa como Freya o Frigg, ¿ok? Algunos le dicen Freya, otros le dicen Frigg, pero Frigg y Freya son dos cosas diferentes, pero por la influencia también. Ese como nórdico, ¿no? Ya sea del honor, sí, claro. Cuando los romanos empiezan a conquistar las zonas germánicas, y en otras zonas gaélicas también tenían estas deidades femeninas muy, muy presentes. Entonces igual hubo esta cuestión, porque justo las divinidades femeninas empezaron a formarse en tres facetas, y por eso como se le nombra a Hécate por todo el simbolismo que ella representa.
es la diosa de las brujas. Digo, como tú bien mencionaste, no es una diosa olímpica, es una titania. El culto a Hécate empieza desde allá, ahí se empieza a dar a conocer a través de la Wicca. Hasta donde yo sé que históricamente hay más referencias sobre ella. Los griegos obviamente ya la veneraban y los en Grecia conocen de ella y así, pero a nivel ritualístico como tal y de todo lo que hay alrededor de ella, se dio a conocer a través de las religiones neopaganas. Los que creen en esta corriente filosófica religión se menciona como hijos de Hécate. ¿En qué consiste mencionarse hijo de Hécate y cómo es que tú te puedes iniciar para mencionarte de esa forma? ¿No hay algún tipo de ritual para ser parte de, o cómo te puedes acercar a este pensamiento? Pero si no tienes que pertenecer a una religión para poder conectar con ella, ¿no? Si hay algo que tiene Hécate es que es una deidad que se le reconoce como la deidad de, no necesariamente de los marginados como tal, pero sí es una deidad muy compasiva con los humanos, ¿ok? De hecho, esa compasión es la que la convirtió luego en la guardiana del inframundo. El culto a Hécate es más como que ella te llama y, o sea, haz de cuenta que tú tienes que ir voluntariamente, pero ella te hace llamados constantes. Entonces empiezas a ver, no sé, que de la nada empieza a aparecer su nombre a tu alrededor. A mí me pasaba mucho y eso ya cuando yo inicié con la práctica me di cuenta, ¿no? Yo no me daba cuenta en ese momento, pero yo cuando, por ejemplo, caminaba en lugares oscuros, en la noche que regresaba de trabajar y siempre había un perro negro. Eran diferentes calles o algo así, pero había un perro negro que me acompañaba a mi casa. Entonces luego cuando yo empecé a conocer de ella, me di cuenta que habían varios testimonios de varias mujeres que se acercaron al culto de Hécate y que de las primeras cosas que les pasaban era que los perros negros se les acercaban y las protegían y las acompañaban hasta sus casas en la noche, ¿no? Empiezan a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, que las lechuzas también están conectadas a Hécate. Y todo, empiezan a ver señales, o sea, no sé cómo explicártelo. O sea, yo empecé a recibir diversas señales, ¿no? Incluso, o sea, mi hermana soñó conmigo que yo tenía 3 cabezas. Mi mejor amiga, o sea, a los pocos días mi mejor amiga también soñó conmigo que estaba yo como en un bosque, pero con un manto, ¿no? Azul. Estábamos haciendo un rito en medio. O sea, era mi cara, pero me dice, no eras tú al mismo tiempo, pero era tu rostro, pero luego ibas como que rejuvenecías y luego envejecías y así, ¿no? Y yo me quedaba así como fuerte. Y luego hasta que una amiga yoruba que vino cuando yo tenía mi café aquí, que ella me dijo, ¿y tú con quién trabajas? Y le dije, no, pues con mis guías. Me acababa yo de hacer este tatuaje. Ok. Y yo, no, pues con mis guías, ¿no? Y y me dijo, no, una cosa son los guías y otra cosa son los dioses. ¿Qué deidad estás trabajando? Y yo, con ninguna. ¿Por qué no estás trabajando con Hécate? Ella era yoruba. Y ella me dijo, ¿por qué no estás trabajando con Hécate? Y yo, está contigo, está detrás de ti, te ha venido llamando desde hace mucho. Y yo así, yo ya lo había escuchado, yo ya lo había sentido, pero yo decía, ¿cómo crees? Así como que... Me digo, soy yo y mi de Lulu, ¿no? Entonces, oye, cuando ella me dijo, yo me quedé así como, sí, me dijo, te ha estado dando varias señales, o sea, señales para ti a través de sueños y a través de sueños de otras personas que ya te contaron. Y yo, ¿qué? Y yo así, ¿cómo supiste eso, no? Y me dijo, me lo está diciendo, ahí está, o sea, te está hablando. Y fue ahí cuando yo dije, ok, le entro. O sea, yo personalmente inicié, te digo, yo siempre doy el salto de fe. Digo, bueno, me voy a aventar al precipicio a ver qué pasa, ¿no? Entonces inicio con unas meditaciones y conecté muy fuerte con ella y sentí una conexión muy grande, y a partir de que yo empecé a conectar con ella, los caminos se me abrieron, y es por eso que yo estoy hablando ahorita hoy contigo, porque justo dentro de muchas de las cosas que yo conecté, yo
me mostró una parte de mi futuro y me mostró eso de que vas a tener que salir a hacer una vida pública. Quiero que tú y otras mujeres, porque no eres, obviamente, no soy única y detergente, hay más mujeres hablando de ella, hay más personas compartiendo sus experiencias con ella, y cada experiencia es única y válida, ¿no? Entonces, o sea, ella quiere que hablen de ella. O sea, justo lo que yo entendí es que para que nosotros como humanidad podamos de verdad evolucionar, porque se nos está dando una última oportunidad, para que nosotros como humanidad podamos genuinamente evolucionar, las mujeres tenemos que volver a ocupar nuestro lugar en la sociedad, el lugar que nos corresponde por derecho. Hay hombres también, ¿no?, que están dentro de este tipo de culto o creencia, ¿no? Entonces, bueno, hay hombres, sí he visto, sí es válido también. Y la otra pregunta es, ¿ser seguidor o para ser hijo de Hécate hay que pertenecer a algún tipo de iniciación o algo así? Pues hay quienes te van a decir que sí y hay quienes te van a decir que no. Yo soy de las personas que pienso que no. O sea, tú puedes adorar a una deidad, o más que adorar, rendirle culto a una deidad, independientemente de que tengas una religión. Si a ti te llama la atención, si tú te sientes en conexión y sientes que de verdad tu espiritualidad, o sea, tu camino espiritual es hacia allá, no te lo tiene por qué impedir una membresía en ninguna religión. Mismo Zeus veneraba a Hécate, o sea, él fue el que le dijo, tú muévete por el cielo, el mar y la tierra como se te dé la gana, en agradecimiento por no haber participado en la titanomaquia. O sea, ni siquiera no la premió porque peleó a su lado, porque hubieron titanes que pelearon al lado de Zeus. Le agradeció no haberse metido. ¿Me explico? Sí, justo porque no, lo que es, hay varias versiones o sea, hay varias ahí como de todo esto que pasó, y justo lo que se dice, ¿no? El pensamiento general es que pues dicen es que si se mete ella nos toca a todos parejo, porque ella era una diosa muy justa. Y sí, o sea, y ella es justo la diosa de la búsqueda de la justicia. No, cuando algo no le, oye, por eso se puso en este lugar de no defender a los titanes, no que ir en contra de los titanes, pero tampoco estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Cronos, ¿no? Entonces, esa es la postura. No quiero estar en contra de mi gente, pero tampoco estoy de acuerdo con esto que está ocurriendo, ¿no? Entonces, y eso se puede traslapar socialmente a muchas cosas cuando nosotros polarizamos nuestro pensamiento de o es una cosa o es la otra, ¿no? Es la otra. O sea, no voy a intervenir en la lucha de otras personas porque puedo hacer más daño de lo que realmente pudiera yo ayudar. Que ellos, mientras yo no les intervenga y no les estorbe en el camino a los que van a pelear por sus causas, estoy ayudando bastante. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, claro. Oye, entonces, ¿cómo se le reza a Hécate? Hay varias maneras, existen epítetos, ella se le conoce como la de los 1000 nombres. Entonces puedes mencionar todos sus nombres o todos los que encuentres. Yo tengo unos epítetos y cada cierto tiempo en sus fiestas, hay una en agosto y hay una que viene dentro de poco, no sé, me acuerdo más de la de agosto, pero en sus fiestas, ¿no? Se pueden repetir sus epítetos a través de cantos, y yo, por ejemplo, se le hacen ofrendas, ¿no? En el altar se le pone miel, vino, en algunos lugares, en Grecia antiguamente le ponían leche, queso, pan. En los altares actuales se le pone vino, las llaves, varias llaves, porque ella es la portadora de las llaves de todos los umbrales. En ajos, cebollas, porque ella nos protege de los espíritus malignos. Te dije miel, bien si quieres ponerle pan, en ciertas festividades, temporada de primavera, pongo frutas, flores. Ay, perdón por el ruido, que mi perro lo van a sacar a pasear. Está feliz. Sí. Entonces, se le ponen varias cosas, ¿no? Hay gente que les pone un corazón de animales y así, pero eso es otro rollo. O sea, eso te digo, ya es como en la manera en la que cada quien conecte con ella.
Pero sí es como que en lo tradicional esos son los altares que se le ponen. Entonces digo, en ciertas fiestas, como en primavera, se le ponen frutas, se le ponen flores. En verano, frutas del color, ¿no? Del verano, que son amarillos, anaranjados, rojos. En la cosecha se le pone semillas, se le pone frutas y cosas. O sea, todo varía según el calendario también, ¿no? Y también, por ejemplo, una de sus hierbas predilectas es el ajenjo. Para concluir, pero como para responder, eso es más personal, ¿verdad? Sí, sí, claro. Por ejemplo, tú que conoces mucho acerca de estos temas, como te digo, históricos, las cuestiones en las que tú vas viendo cómo se van modificando los sincretismos y demás, tú, por ejemplo, ¿en qué crees? ¿Tú crees en Jehová, en Yahvé, por ejemplo? Porque hablando de deidades, pues estamos hablando desde un punto de vista geográfico diferente. El Dios de Israel, hablar, por ejemplo, a una diosa griega, en algún ser aún más superior. ¿En qué crees o en qué depositarías mayormente tu fe? Yo deposito mi fe en la divinidad femenina, ¿ok? Mi principal devoción no es que no crea en las deidades masculinas, sí, las respeto y creo en ellos, pero siento que Dios es ambas cosas y ninguno al mismo tiempo. O sea, si nos han estado enseñando que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? Todo el tiempo, o sea, esta idea nos lo dicen desde el cristianismo, ¿ok? Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero la referencia del Dios cristiano, la referencia son dos hombres, o sea, padre e hijo, y una paloma, ¿ok? La referencia femenina que tenemos es de la mujer, que no es una divinidad femenina, es la madre de Dios. Y aunque es la madre de Dios, no es una diosa. Debo entender, hay una degradación, hay una constante negación hacia ello. Y mientras haya un culto que la niegue, ¿ok? Mientras haya, porque justo el catolicismo, el cristianismo es un culto, pues se llama libertad de culto, ¿no? De creencia. Entonces, mientras haya un culto que la niegue, yo me voy a aferrar más a ella. No, ella está aquí, ella está presente. También tu deidad masculina que representa este otro lado. Pero si hablamos así, si nos ponemos filosóficos, Tito, para mí Dios es ambas cosas. O sea, lo que se le conoce como Yahvé, Jehová, también es Dios, pero no es el único Dios, soy creador, ¿ok? También, o sea, la creación no puede ser dada sin las mujeres. Dentro de nuestra naturaleza no puede haber creación sin nosotras. El factor creador está en nosotras. Y justo también hablar de esta, y tal vez pues pueda sonar muy polémico lo que voy a decir para muchos, y sí, puede que me digan, está loca, y sí. Entonces no es binario, y es binario al mismo tiempo. O sea, es ambos y ninguno al mismo tiempo, porque nosotros lo entendemos así porque no es la misma naturaleza pone estos dos. De hecho, hombre y mujer son términos sociales. Más bien diríamos macho o hembra, ¿no? Por cuestiones de aparatos reproductivos. ¿Sí me estoy a entender? Pues es lo único que nos diferencia. El resto somos iguales. Muchos dicen, no, es que los hombres son más fuertes y por eso son los que deben dominar. No, porque antiguamente también tenían más masa corporal, tenían más masa muscular. La hemos perdido antropológicamente por la sumisión a la que nos han obligado, ¿sí me estoy a entender? Entonces, entonces sí, claro, en la era paleolítica, cuando han analizado los cuerpos, ya sabes, los huesos y todo eso, las mujeres sí tenían masa muscular porque también caminaban, también cazaban. Se llama el hombre de Tepexpan, que encontraron, que se quedó atrapado creo que en brea con un mamut o algo así, que era un cazador. Creían que era un cazador hasta que descubrieron que el hombre de Tepexpan era la mujer de Tepexpan. O sea, era una mujer que fue a cazar el mamut.
¿Me explico? Que rompió el paradigma de que nada más el hombre cazaba porque tenía la facultad de la fortaleza física. Exactamente. Sí, rompió un paradigma. Oye, mi estimada Isabel, pues yo pienso que esto va a ser como una clase máster, una masterclass para todos aquellos que les gusta hablar de esto, pero desde el punto de vista también de sentido crítico, ¿verdad? Porque pues no estamos como tal diciendo que tú creas en esto, sino que se pone el conocimiento, la experiencia y los puntos de vista para que la gente tome lo que mejor les parezca o que simplemente sí, claro. Continúe creyendo con lo que quiere, ¿no? Te agradezco muchísimo y en demasía pues que me permitas parte de tu tiempo, ¿verdad? Y sobre todo pues compartir todo esto y gratis, por supuesto. Sí. Recordarle a la gente dónde te puede encontrar en las redes sociales y si tienen pues ahora sí que alguna duda, alguna cuestión personal, ¿cómo te pueden buscar? Primero que nada, Tito, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido para mí un placer. A mí me encanta hablar de todo esto. No estaría yo acá si no fuese mi pasión. Gracias por el espacio y cuando gustes, tienes en mí una amiga, lo que necesites. De verdad, a la hora que sea, tú escribe, ¿ok? Yo te voy a contestar. Entonces, y gracias también por la confianza. Yo estoy en redes sociales como Isabel Pino Flores, así me encuentran en todas las plataformas. Estoy en YouTube, Spotify, Instagram y próximamente Facebook. Mi proyecto se llama Dale Vueltas al Caldero. Okay. Oye, pues muchísimas gracias y agradecemos a todas las personas que se aventaron toda esta clase maestra con mi estimada amiga pues Isabel, y sobre todo reiterarles que su apoyo con su like, suscripción y comentario nos ayudan muchísimo para que nosotros estemos trabajando para traerles este tipo de contenido. Pues ya sin más, tú a mí ya me conoces, yo soy Tito Herbert, mejor conocido como el Tito Man. Yo me voy, fuga, la cabina está rodeada.